un rato. Tenemos algo poco. Ya voy ya duplicó ahí, se duplicó la librería, todo rápido. Vale. Ya. Tenemos todo lo que es la clase de hoy día, la anterior. Tenemos código, ¿Ah? ¿Ya se reveló? No, un revendedor. Un programita que vamos a utilizar la próxima semana. Más código. Y lo que alcanzaremos a comentar hoy día, ya que no es más que los parámetros de H, o formalmente hablando, los parámetros de Dynamic y Hacker. ¿Ya? Un video de un creador de contenido que me pareció un poquito claro, ¿ya? Para que lo puedan ver, para que lo puedan analizar y ya la próxima semana podamos profundizar un poco más en el tema. Ah, vale. Cosa que no es matemático. ¿Verdad? Hola, Invertir las flores, ¿sabes? ¿Y eso cómo se existe? Lo que estamos pensando. Pregúntale al macho y al Víctor. No, también punto. La cual también, cuando tiene que estar aparece. Era vendido. Algo que te conoce. Bien, vamos a intentar un poco de nuestra imaginación. Más aún. Imaginación. Bien, simplemente es una herramienta para poder ejemplificar un poco. ¿Ya? El dato de TTT no es fortaleza. Pero ese es el nuevo. Bueno, identificar sí aquellas coordenadas, ¿cierto? Como X, Y, Z. Esa es la verdad.
ya, donde tenemos el vector R, que es esa línea morada, así que voy a salirlo acá. Acá señala como el vector R que se está ejemplificando dentro de un punto en el plano, siendo las líneas colineales U, V y W a el mismo sistema origen. O sea, U coincide con el eje X, V coincide con Y y W coincide con Z. El principio que hemos estado discutiendo y conversando en una sola clase. Ahora, de ese vector, perdón, de ese sistema de coordenadas U, V y W, se ha generado un vector R. Y ustedes pueden identificar que tiene una posición X en el término, una posición R. Y que podemos intuir que al no tener ningún desplazamiento ni rotación con respecto al origen, el vector R coincide también con el sistema de coordenadas X, Y y Z. No estoy diciendo ninguna atrocidad, simplemente evidenciando ya lo que viene a continuación. Entonces, ¿de qué hablamos la clase pasada? Hablamos de conceptos de traslación, de rotación, ¿cierto? Hablamos de una fórmula, presentamos las fórmulas, tratamos de interpretar y hablamos de un poquito de la información que contiene la matriz. Entonces, a ver un poquito, ¿no? Un poquito de eso. ¿Ya? Tenemos las matrices, ¿ya? Las cuales me van a entregar cierta información relevante para este estudio. En realidad, acá podemos ver con mayor tacto, mayor tino, como el vector R, ¿ya? El vector R en el plano móvil, en el plano U, W, está en este minuto en la posición 3, 3 y 3. Esa es la posición. Bueno, si rotamos, pues lo voy a hacer, van a poder ver cómo está orientado. Y fíjense, el mismo vector R, pero visto desde el origen, también coincide, porque el sistema de coordenadas no ha sufrido ningún cambio. ¿Ya? U coincide con X, V coincide con Y, W coincide con Z. Hasta eso, esta parte es perfecta. Veamos de nuevo el vector. ¿Lo alcanzan a ver? Sí. ¿Ya? Pueden observar ahí un poquito más cerca, ya que la posición del vector R, bueno, mi computador es espectacular, ahí, mejor, quizás, la posición del vector R no está ni en E, no está en Y, no está ni en Z, no está entre medio, está en 3 en X, 3 en Y, 3 en Z. ¿Ya? Lo sigo guiando para que lo vean. Sí. Lo percibe, ¿cierto? En el espacio tridimensional, al vector R. ¿Ya? Esta es una herramienta, la verdad, y no es más que decir, ¿no? Básicamente estoy señalando este minuto y el vector R estaría en esa posición. ¿Ya? Si alguien no lo logra ver, está así. ¿Ya? El vector R está ahí, la punta del lápiz está el vector R. Ahí simulen la posición 3, 3 y 3. Excelente. Sí. Me mandan a chico. Ok, mira. Perdón, ahí. ¿Ya? Entonces, les recomiendo, ¿ya? Por lo menos 3 lapicitos, ¿ya? Con los colores, ¿ya? Y tener algo así. Aquellos que tengan impresión 3D. Profe, ¿me manda el archivo? Difícil. No, pero igual, ya está hecho. Pues disparado. Ah, Para que gasta el filamento, ahí lo vino así. para gasto de elemento, profe. Mire, profe. No le vaya a preguntar si me entendió. Me va a tener que. Oye, qué cool.
No, ¿No vio? ¿No vio el historia? No. ¿Algo sabe que le llama Viola? Ya. No sé, vuelvo ahí. Bueno, repito, eso son maquetos. ¿Ya? El vector ahí está. Ahora, lo que estamos haciendo es justamente, escuchar, de verdad, y para sentirme más cómodo que esto funcione bien, los invito a que se acerquen, ¿ya? Se paren acá adelante, los quiero acá y que se vean, ¿ya? Porque esto lo voy a hacer una pura vez y en verdad la herramienta normal, no solamente lo representa. Ya, ahí nomás que podemos. Acá se va a recibir un poquito más. ¿Ya? Ahí pueden ver. Bueno, que quizás debería hacer lo siguiente. Alguien quiere ver mejor o tener un poquito de problema. ¿Ya? Me da, sí, sería mejor que popular, ¿verdad? Solamente tiene un pequeño movimiento. Y también muy. El vector. ¿Sí? No. Y acá tenemos algunas herramientas como rotación o traslación. Voy solamente a simular una rotación en un eje, perdón. Que fue parte de lo que hemos visto inicialmente, ¿ya? Solamente la rotación. Independiente del eje, el cómo este afecta al sistema. Vamos a rotar en el eje X. Y tanto, pueden ver que va pasando con el eje el vector R. Y miren cómo nuestro sistema se ha posicionado ahora. Que me permitan ubicar los documentos para. A ver. Todo repetir también. Pueden alcanzar a ver la dirección del nodo por el popular de la lista, el número de manual. Ahí. Ahí. ¿Cierto? Pueden ver que cuánto roté en X. 139 grados. ¿Ya? ¿No representa el número? ¿Ya? Pero alcanzan a percibir justamente cómo la rotación me cambió la posición del vector R, más no con respecto al sistema móvil, porque el vector R cambió con el móvil, más la referencia, o con respecto al origen, ha variado. ¿Cómo lo puedo ver? Podemos ver acá que con respecto al origen, perdón, con respecto al sistema móvil no cambia. 3, 3 y 3. Eso no va a cambiar. Dado de que con respecto al sistema origen, sí cambió, el vector R estaría en la posición ahora 3, menos 4,23 y menos 0,3. Obviamente esa es la fórmula, nos la va a entregar. ¿Ya? Y lo que más quiero con esta herramienta es que vean cómo el vector sufre ese cambio de movimiento. Pero se va a identificar un poquito más cuando le agregamos quizás herramientas de transmisión. Miren qué pasa con la transmisión. Obviamente acá me importa que esté rotado o no porque no estamos evaluando eso, pero lo voy a dejar en cero para que la gente me confunda. ¿Ya? Y vean cómo a partir del desplazamiento, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Ya? Bien. ¿Verdad? Ahí, se ve. ¿Ya? Si observan, incluso el desplazamiento fue negativo. Por eso el eje X está hacia acá, pero el sistema de coordenadas ha cambiado en dirección opuesta al sentido del eje X. ¿Ya? Si lo quieres ver de nuevo, más gráfico. El eje X, ¿ya? Apuntando en este sentido,
y el sistema de coordenadas ha optado por esa posición. Pero el vector R mantiene la posición con respecto al sistema móvil, más se ha alejado aún más del origen. Si observamos, este resultado también cambió. Pueden ver acá cómo el movimiento fue en el eje X. Y observen cuánto cambió de 3, viene inicialmente, a 14. ¿Ya? Entonces, el desplazamiento fue en ese eje, sufrió el cambio con respecto al plano móvil, perdón, con respecto al sistema de referencia pico. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, y ya más no puede ser, si juntamos estos dos, rotación y traslación, traslación y rotación? No es lo mismo, pero vamos a hacer uno. ¿Ya? Traslación y rotación, o sea, voy a desplazar, posteriormente me voy a rotar. ¿Ya? Si observan, voy a dejar en cero todo para que tenemos el sistema. Entonces, me tengo que trasladar, no sé, me voy a trasladar 5 unidades. ¿Ya? Es el 5, perdón. 5 unidades, ¿sí? Ya, me he trasladado y ahora recién, mismo eje X para no confundirnos tanto, el sistema ha rotado. Y ahí esa es la perspectiva que estamos tomando. ¿Ya? Otra nueva orientación, ¿ya? Y resultados completamente distintos. Más nunca ha variado con respecto al plano móvil. ¿El plano móvil dónde está? En 3, 3 y 3. Pero con respecto al origen, con respecto a la pregunta que estamos siempre revisando, estaría en la posición 8, menos 1,03 y 4,2. Gráficamente es eso lo que estamos realizando hoy en día. A partir de las matrices, identificar dónde está visto ese vector R, pero desde el origen. Un poquito más claro lo que hemos trabajado. ¿Ya? Perfecto. Pueden tomar asiento. Ahora vamos a terminar, digamos, de pasar esto contenido. Ya. Entonces, bueno, la herramienta que están viendo o que se vieron a continuación no es más que el arduo trabajo De la IA. desgastante y esforzado, tantas horas que todavía no puedo creer que Clau pudo hacer en 5 minutos. ¿Qué te dije? Sí, yo también he hecho páginas con ¿Ya? se reconozco el formato. Es un HTML para que genere un entorno gráfico con las fórmulas que están ahí. A decir verdad, no está bueno. ¿Ya? Tiene sus errores. Más el apartado de desplazamiento y todo lo que vieron a continuación sirve. Pero en la parte de cálculo se le cayó. Le dejo lado. O sea, después yo lo comparé con MATLAB, ¿ya? Y las matrices no son iguales. ¿Ya? Así que, si lo hacen ustedes, háganlo, porque igual sirve como una experiencia visual, ya bien atractiva para ver. Pero, matemáticamente hablando, no es complicado. Ahí no. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto? Se ayuda bastante. Pero matemáticamente, no. ¿Ya? Entonces lo digo siendo responsable, digamos, con el uso de la IA. ¿Ya? ¿Dudas con lo que acabamos de ver? ¿Para aclarar un poquito más las cosas? Ya. Entonces, terminemos la parte teórica que yo sé que es un poquito desgastante. Bueno, como les dije, yo les compartí la diapositiva de la semana pasada y hoy día.
No mentí, tampoco está ahí en la vida. Llegué. Ahí contigo hasta más o menos acá, ¿cierto? Hoy revisamos un ejemplo de la aspiradora, lavadora, el hervidor. ¿Cómo es? Usamos esta pequeña actividad. ¿Cierto? Ahí está la actividad que realizamos. Otro ejemplo más de lo mismo. Y Yo tengo actividad. finalmente llegaron hasta escribir un código Magnum, ya ver su desarrollo en esa plataforma. Mira tu ¿Ya? diferencia. Me abre. Y veremos a continuación. Yo sé que esta parte quizás la hablé un poquito más rápido de lo normal. Mucho más rápido. Simplemente para alcanzar a nombrar el concepto de conmutatividad. ¿Ya? Yo sé que lo más seguro es que lo nombré. Ya está ahí. ¿Ya? Bueno, habíamos hablado de las matrices, tanto del concepto de traslación como rotación en el plano. Lo vimos gráficamente y a continuación teníamos que ver o entender que un sistema, claro, puede tener una rotación, ¿cierto? En un eje. Pero si tengo una, puedo tener más, puedo tener varias, ¿cierto? Y cambiar toda la estructura del sistema de coordenadas. Ahora, se puede decir, y matemáticamente, esta es afectada por la propiedad de conmutatividad en las matemáticas. Les pregunto, ¿qué es la conmutatividad? No, así es, así es. ¿Qué es la conmutatividad? A lo más séptimo. El segundo medio lo repasaron. No, Liceo técnico. ¿El técnico? no, ahora no, Se fue. técnico. Pero si lo hicieron matemáticas en un minuto. Sí, No. el segundo fue medio raro. Se te cortó. Sí, pues a mí se me cortó la pandemia. Así que no me pregunté de segundo medio, porque la aprendí. Pero de básica ya se empieza a hablar de las propiedades de las matemáticas. Y en este caso, la conmutatividad, seguramente les sonará conmutatividad, asociatividad, elemento neutro, ¿no? No. Algunos. Bueno, los son matemáticos, ¿verdad? No. Oh, ay, no. No. Bueno, la conmutatividad, solamente para quedarnos ya en este concepto y dejarlo ya trancado, es una de las propiedades de las matemáticas que señala que es lo mismo, pero no estoy con el plumón a mano. ¿Ya? Igual a, no sé, por esta es la conmutatividad. Ya, o sea, en otras palabras, no importa el orden en la multiplicación, el resultado va a ser el mismo. En un concepto Más simple. más sencillo, es decir. ¿Ya? Pero acá, el orden de los factores sí altera el producto. ¿Ya? O sea, la conmutatividad. ¿Qué es el nombre técnico? ¿Por qué le vamos a decir orden de los factores no altera el producto? No, ustedes van a Que no siempre es. Tampoco lo sé. Bueno, entonces, mejor ingeniero. Entonces, acá, en las matrices,
la propiedad de conmutatividad no aplica. Lamentablemente, para poder representar una sucesión de rotaciones en un sistema de coordenadas, debemos de desglosarlo de atrás hacia adelante, de donde terminó a cómo empezó. Vale decir, por ejemplo, acá ustedes pueden ver que tenemos una rotación en X, seguida en Y, terminando en Z. Matemáticamente hablando, el orden que ustedes van a utilizar para expresar ese producto de postmultiplicaciones va a ser de Z, Y a X, ¿ya? De donde terminó a cómo empezó, ¿ya? Porque de ahí tenemos que regresar esos movimientos al origen. Como tal, ese tipo de rotaciones tendría una expresión más o menos como la siguiente. Ahí pueden ver ustedes cómo el producto de esas tres matrices me da más o menos ese tipo de resultado, ¿ya? En donde, si le hacemos una descripción mental, ya le sacamos una fotito rápida con los ojos, ¿quedó? ¿Qué pasaría ahora si yo lo invierto? Si lo escribo tal cual como me dice el giro. Si observa, el producto de las matrices es completamente distinto, ¿ya? Dado de que, como señalo ahí, la propiedad de conmutatividad no aplica en las matrices. O sea, en las matrices como tal. Entonces, no es que en la parte de la robótica, sino que en las matrices la propiedad no nos sirve, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con ello, porque representar un producto de rotaciones, ¿ya? Va a depender básicamente de cómo ordenemos esto en MATLAB para el resultado que nos vaya a dar. Porque MATLAB nos va a dar un resultado. Independiente de cómo estemos escribiendo, el orden nos va a dar igual una respuesta. Más seremos nosotros quienes vamos a tener que determinar si ese resultado es bueno o es malo. Porque no le va a salir un error, simplemente va a dar un listado de matrices. Y ahí es distinto, porque vamos a tener que tener criterio para poder decir esto está bueno o esto está mal, ¿ya? Bueno, ahí les dejo tal cual lo que hemos dicho, es decir, la secuencia de rotación alrededor del siguiente orden, X, Y, Z, se debe escribir como la rotación en Z, en Y y en X. Más, si fuera al revés, se invierte el orden de las matrices. ¿Vamos bien ahí? Sí. Perfecto. ¿Ya? Bueno, todo esto lo vamos a ver posteriormente en MATLAB. Tengo una guía ahí que les tengo que subir, ¿ya? Ahí se van a entender un poquito. Junto con el formulario, porque ya está todo listo para que tengamos un estándar de trabajo en el código. Bueno, en este caso hablábamos del modelamiento y la simulación de sistemas robóticos, ¿ya? Vamos a abordar justamente las matrices que nos van a consolidar toda esta información, ¿ya? Entonces, para poder expresar la orientación en el espacio dentro de un sistema de coordenadas, vamos a conocer lo que llamaremos las coordenadas homogéneas o las matrices de transformación homogénea, ¿ya? Estas matrices de transformación homogénea, ¿ya?, nos entregan información en un espacio n-dimensional, ya un espacio en este caso 3D, ¿ya?, considerando las coordenadas X, Y y Z como referencia de nuestro sistema homogéneo o de coordenadas homogéneas, ¿ya? En donde entenderemos el siguiente concepto dentro de esta diapositiva. Nunca la coloco simplemente para señalar uno de los elementos que vamos a ver a continuación de la matriz homogénea, que es justamente la información de W. ¿Ya? El punto o el elemento W es un elemento escalar para la matriz homogénea. Vale decir, simplemente salud me va a aumentar o disminuir los valores. Va a escalar, ¿ya? Ahí, como pueden observar, W multiplica A menos C.
Y dependiendo del valor de W, es que la matriz pues, se va a ver numéricamente más grande o más pequeña. Es un concepto rápido, digamos, que coloco simplemente para poder expresar o explicar esta última matriz. Aquí me espero un poco. Las matrices de transformación homogénea son unas matrices en el formato de 4×4. ¿Ya? Cuando hablamos, estamos hablando simplemente en este tipo de formato. Es una matriz de 4×4. ¿Me sigue? ¿Ya? Donde en esa matriz de 4×4 nos va a entregar bastante información. ¿Qué nos entrega? Nos entrega rotación, traslación, perspectiva y escala. Y bueno, si una matriz de 4×4, no. Fíjense que nos entrega estos datos. Tenemos una matriz de 3×3 que me va a entregar la información de rotación del sistema de coordenadas. Tenemos una matriz de 3×1 que me va a entregar la traslación. Una matriz de 1×3 que me entrega la perspectiva. Y una matriz de 1×1 que es mi escala, lo que vimos anteriormente. ¿Dónde está? Para hacer bien evidente. Tenemos la rotación acá. Tenemos la traslación. Tenemos la perspectiva. Y tenemos lo que podríamos escalar. ¿Por qué abajo? Sí. ¿Me entiende más? Ahora, esa información, bueno, ¿con qué vamos a trabajar nosotros? Nosotros básicamente, dentro de esta matriz homogénea o de transformación homogénea, vamos a trabajar simplemente con la información de rotación y traslación. ¿Ya? Lo demás va a quedar solamente en ceros o en 1. ¿Ya? Porque no vamos a escalar de más y no vamos a generar ninguna perspectiva. ¿Ya? Bueno, comentarles de dónde vienen estos conceptos de perspectiva y escalado. Perspectiva y escalado, o las matrices de transformación homogénea, también se ven en otras carreras. ¿Ya? Quizás ya ahí pregúntenle ustedes si tienen algún colega o si van avanzando en el semestre, ya quizás después les van a contar. ¿Ya? Se ve mucho en informática, en la asignatura o en el área, mejor dicho, de desarrollo de videojuegos. Sí. ¿Más? ¿Por qué? Porque en este caso, la matriz de transformación homogénea, como estamos viendo, funciona mucho para el desarrollo de videojuegos en tercera persona, en 3D. ¿Ya? Por ende, ¿qué voy a generar? En un modelo, en un avatar, ya, en un personaje, ¿cierto? Ya, aquellos que han jugado, ¿qué pueden hacer, digamos, con el personaje que está moviéndose en un escenario 3D? Pueden rotar la cámara, ¿cierto? Pueden cambiar, digamos, su perspectiva o pueden avanzar, pueden hacer un zoom, pueden, digamos, minimizar la vista de él, pueden generar un escalado, pero todo eso que lo rodea, todo el escenario, los otros personajes, los animales, el entorno, sí, tienen sus sistemas de coordenadas, tienen sus referencias, sus puntos ya, de visualización, por así decirlo, ¿ya? Los cuales se controlan o se comandan a partir de estas matrices. ¿Ya? Modificar en la parte de informática, en la parte de desarrollo de videojuegos, modificar la perspectiva y el escalado es parte fundamental, digamos, de ese trabajo, ¿ya? En plataformas como, si no me equivoco, en Unity creo que es una herramienta para apoyar el desarrollo de videojuegos, ¿ya? Y hay elementos donde el desarrollador
¿ya? Modifica esas matrices justamente para controlar lo que es la perspectiva o lo que es el escalado del escenario para el personaje. ¿Ya? Es algo simpático, digamos, es simpático de ver, pero que nosotros no vamos a manipular. Por ende, nuestros conceptos de perspectiva simplemente van a ser ceros y uno. ¿Ya? Nosotros vamos a intervenir solamente en lo que es rotación y traslación. Obsérvese bien, aquí le estaríamos me puedo quedar con media hora. Obsérvese bien que la matriz que les dibujé ahí está en el formato 0 y 1, y no porque sí. ¿Ya? Esta matriz, ¿cómo se llama? Ustedes que ya pasaron por primer semestre, función y matrices. Ah, usted se salvó. Muere. ¿Cómo se llama esa matriz? Pero ¿No les suena el concepto matriz identidad? relatoria. GeoGebra. 2023. Yo lo invalidé. Bien, bueno, se las presento. Esa matriz, llamémosle esos unos en diagonal, ¿entiendes, verdad? Sí. Se llama matriz identidad. La Google es como la matriz básica de las matrices, ¿ya? En este caso, la matriz identidad, para los efectos que vamos a trabajar nosotros, ya me está entregando una información. Y la verdad, entender la matriz identidad en esta parte, ya, nos puede ayudar bastante. Veamos qué me entrega la matriz identidad en robótica. Creo que hay que ver la aplicación como tal de la matriz identidad. Uno. Ya. Entonces, no la voy a encerrar, pero ustedes ya pudieron ver que la matriz de 3×3 me entrega la información de rotación para el sistema de coordenadas que fue rotado, ya que se ha generado. Y recordamos nosotros que acá tendríamos la información de U, de V y W. ¿Me equivoco? No tenemos esta información. O sea, si yo quiero saber dónde está U, yo miro esa columna. Si yo quiero saber dónde está V, miro la segunda columna. Si yo quiero saber dónde está W, miro la tercera columna. Con respecto a su rotación. ¿Me siguen? Ahora, si yo solamente me quedo con la matriz identidad, ustedes observan, ¿qué me está diciendo para la posición de U? Sí. Que coincide, ¿cierto? Que es colineal al eje X, ¿cierto? Porque la primera fila solo va desde X, la segunda fila para Y y la tercera para Z. Entonces, V coincide con el eje y W coincide con Z. O sea, en este caso, la matriz identidad para la rotación me está diciendo simplemente que el sistema no ha sufrido ningún cambio y que los ejes coinciden con el origen. Espectacular, ¿cierto? También, con respecto a esta parte de traslación, o sea, si tengo solamente ceros, es que no se ha movido, ¿cierto? No se ha trasladado. Entonces, entender la matriz identidad, que es la más básica, me va a permitir entender las siguientes matrices que vamos a ver. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos? Ya.
Un día, esta es la siguiente clase, voy a dar el libro con el que estudié todo esto. Así de eso. Así de ya. Así Va a faltar, ojo. y o sea, lo curioso de eso es que me llevó mucho tiempo tratar de entenderlo, porque solamente tenía que leer, ya que estos conceptos no me los enseñaron. Tuve que ser autodidacta, Vaya. y es lo peor. Es lo más frustrante, porque uno no avanza como quiere. Después uno tiene La iluminación me llega a los ojos. claro, entonces la ilusión llega, me tenía que estar ahí golpeando en la cabeza porque no entendía estos conceptos. Ya era. No había videos de YouTube que explicara, y tampoco lo hay. ¿Ya? Pero lo entendí con alto trabajo. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, y aquí, digamos, yo creo que la simulación anterior apoya más esta parte. Ustedes pueden observar que tenemos un sistema con un vector R, ya un vector estrella en este caso, el cual fue trasladado y rotado. Justamente lo que vimos anteriormente, al principio, ya en donde hemos generado un sistema y donde solamente nos vamos a estar enfocando en estas matrices, ya en estos puntos. ¿Qué más? Bueno, las matrices de transformación homogénea tienen variados usos. ¿Ya? Dentro de ellos tenemos la representación de posición y orientación de un sistema girado y trasladado. ¿Ya? O sea, la matriz en sí me puede representar toda esa información. Transformar un vector R expresado en unas coordenadas con respecto a un sistema móvil a su expresión en coordenadas del sistema fijo o origen X, Y, Z. ¿Ya? Que es lo que también hemos estado tratando de calcular. Rotar y trasladar un vector R con respecto a un sistema de referencia fijo para transformarlo en R', ya para transformarlo ya en este plano móvil. O sea, todo esto me permite la materia de transformación homogénea. Ya, recuerden que esto ya está en el portal por si acaso. ¿Ya? Más de lo mismo, ya hemos visto ahí, o estamos solamente hablando del concepto de traslación, ¿ya? Donde evaluar que solamente tenemos traslación cuando no tenemos, o tenemos, sí, la matriz identidad en esa parte de la matriz homogénea, ¿ya? Si hay algún numerito por ahí metido, ya es traslación con rotación. Bueno, más de lo mismo que hemos visto, esto ya lo pudimos desglosar incluso la semana pasada. Ya, quizás me falta pulir un poco la diapositiva, ya que esto yo lo veía como en muchas clases, ¿ya? Y esta es la parte de la segunda unidad. Sí, más o menos. ¿Ya? Entonces, algunas las junté de más, ¿ya? Esto también estaba en la primera diapositiva, un poco. Ya. Solamente para poder llegar a esta diapositiva donde hablamos de las matrices homogéneas de rotación. O sea, ya hablamos de las matrices de rotación, las presentamos. Y por consenso son solamente matrices de 3×3, ¿cierto? Cada una para un sistema de coordenadas, X, Y o Z. Pero ahora hablaremos de las matrices homogéneas de rotación. Ya simplemente para mantener ese formato de 4×4. ¿Y qué es exactamente la misma fórmula? Ya, aquí no se está variando nada, simplemente estamos cambiando a agregar estructuras de traslación, perspectiva y escalado. Pero la rotación va a estar siempre en esa matriz de 3×3. ¿Ya? Entonces, bueno, en las fórmulas que yo les entrego, yo trabajo simplemente con las matrices homogéneas. ¿Ya? Porque después toda la información va a estar resumida en esta matriz de 4×4, ¿ya? Porque esa es la que porque es a esa a la que me interesaba llegar, ¿ya?
¿Qué más? Bueno, cualquier vector puede estar representado en el sistema, ¿ya? Cualquier vector R puede estar expresado con el siguiente ejemplo, ¿ya? Aquí ya podríamos desglosar un poquito más, ¿ya? O cómo aplicarlo de mejor manera. Observar primero que hablaremos de estas fórmulas. Aquí me detengo un poquito. Hablaremos de estas fórmulas bajo el siguiente orden: rotar y luego trasladar. Porque no va a ser lo mismo trasladar y después rotar. Menor. Va a darle otra ubicación. Por ende, se viene el más fórmula. Pero tranquilo, simplemente es saber qué usar según el enunciado. Me dice bien clarito, supongamos un sistema móvil, un sistema UVW, ¿ya? Se encuentra girado menos 45 grados. Ahí la primera pregunta que yo debo hacerles es, ¿en sentido horario o antihorario fue ese giro? Antihorario. Horario, claro. Recuerden que todo giro horario es negativo. Por eso son menos 45 grados. Ya, si fuera positivo sería antihorario. ¿Ya? Primer tirón de oreja, ya lo hablamos la semana pasada. El giro antihorario, perdón, horario. El giro horario fue en torno al eje Z. Así que tenemos fórmula. Sí, tenemos fórmula. Y solamente necesitamos una sola. Con respecto a este sistema X, Y, Z, vamos a calcular un vector R si sus coordenadas en un sistema son 4, 8 y 12. Lo primero que tienen que considerar es calcular las coordenadas del vector R, pero ¿desde dónde? El vector R visto desde qué sistema. X, Y, Z. Porque no hay W todavía. Dice, calcular las coordenadas del vector R desde X, Y, Z. Si tus coordenadas en el sistema U, W son el vector R desde el plano móvil. Ahí lo dice. Bueno, está señalando. Esta es la información, está clarita. ¿Ya? Pero la estamos recalcando para que no se me confunda. O sea, puedo preguntar, 4, 8 y 12 ¿son en las coordenadas X, Y, Z o son en las coordenadas U, W? W. ¿Ya? ¿Estamos claros con esa parte? Entonces, simplemente estamos preguntando ahora, ese vector R, en esa posición, en mi plano UW, después de haber sido girado menos 45 grados, ¿dónde miércoles está en el origen? ¿Dónde se quedó? ¿De dónde lo estoy viendo yo en mi plano origen? Si en el plano UW, que giró menos 45 grados, tiene esa posición. Tiene esa perspectiva, por así decirlo. Dicho de otra manera, es como que alguien se cae al piso, ¿ya? Y hay una moneda en el suelo tirada. Desde tu perspectiva, la moneda está al frente, ¿ya? Está a 10 centímetros. Pero desde mi perspectiva, que estoy levantado, yo, oye, no, porque la moneda está más lejos. No, pero es que yo me caí al suelo a recogerla. Cambia, ¿cierto? El escenario es distinto. Entonces, en función de eso, nosotros primero tenemos que identificar cuál es la fórmula. Es una sola, rotación en serie. ¿Ya? La fórmula nos dice que vamos a reemplazar coseno de menos 45 con seno de menos 45 para la primera columna. La segunda columna será menos seno de menos 45 y coseno de menos 45. Nada otro modo. Simplemente aplicar trigonometría, calculadora
y me estaría dando que solo la rotación es de 0,7 menos 0,7 para la primera columna y 0,7 para la segunda columna. ¿Ya? O sea, el vector UV, por decirlo así, estaría solamente rotado en esas posiciones. ¿Ya? Los puntos, los ejes. ¿Ya? Pero a mí me está preguntando, no me está preguntando eso solamente, me está preguntando dónde está el vector R. Si tiene en el plano móvil esa posición. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, dentro de la diapositiva se expresa que para poder calcular la posición del vector R del plano móvil con respecto al origen, simplemente tenemos que multiplicar la matriz de rotación con la matriz de la posición del vector R. O sea, lo siguiente. ¿Ya? La matriz de rotación con la matriz del vector R. Acá tenemos, para recalcarlo mejor, tenemos R en las coordenadas U, V y W. ¿Ya? Multiplicamos. ¿Ya? No me hagan multiplicar eso, por favor, pero ya lo multiplicamos la semana pasada y podemos ver que de esas dos multiplicaciones, de esas dos matrices, obtengo solamente una matriz columna con las posiciones del vector R en las coordenadas X, Y y Z. Vector R en X, que serían, desde la perspectiva del origen, estaría en la posición 8, 4, 2, 8 y 12. Para eso me sirven estas matrices. Bajo esa aplicación, yo podría ahora calcular o saber dónde estaría después de esa rotación en menos 45 grados. ¿Observen? ¿Alguna duda, consulta? ¿Todo bien? Para recordar cómo era que se multiplicaba el vector de paredes, o ¿Para cómo? Para recordar cómo cómo era que se cómo que se multiplica. multiplicaba, claro. Se multiplican las matrices. Ujú. O sea, Creo que tengo la foto. lo que estamos viendo. O sea, bueno, en este caso, más me lo va a dar por defecto. Ya, sí. ¿Ya? Bueno, voy a hacer una. Bueno, Sería. No lo voy a evaluar, pero ya que quieres saber, lo voy a tener que explicar. Imaginen que esta es la primera columna, la primera fila, ¿cierto? Entonces, alguien con calculadora también, porque me ayuda. Ya. 0.707 ¿Ya? por 4. 2.828. Más 0.707 por 8. 0.7. 5.656. Más 0 por 12, 1. 0. Más 0 por 1, 0. Sumemos 2.828 más 5.656. Wow. 8.484. Punto 4. Y ahí tendríamos La primera. el resultado de la primera fila. Y así, con la segunda, la tercera y la cuarta. Ya, sumar los productos de 0.7 por 4, sumar el producto de 0.7 por 8, 0 por 12, 0 por 1. Y después, lo mismo. muchas gracias por eso. Pero no se lo podía preguntar. Por si acaso.
Pero si Pero quieres ¿cuál es saber, útil? así se calcula la matriz. ¿Se entendió, verdad? Sí. Bien. Continuando, entonces tenemos que la posición más o menos representa, si te hacen un monito ahí a punto, ¿ya? Me estaría dando que el vector R desde el origen tiene la posición de 8, 4, 2, 8 y 12. Fíjese que la rotación fue en Z, por ende, el 12 no cambia, se mantiene, porque fue en torno a ese eje que se hizo la rotación. ¿Ya? ¿Quiénes se movieron? Se movieron los ejes U y V, pero W no cambió de posición. ¿Ya? Básicamente es lo que trato de representar en este entorno, ¿ya? Donde U se movió de X, V cambió de Y, pero W se mantiene coincidiendo en Z. ¿Sí? Todo lo anterior, bueno, dicho de otra manera, estas son las principales ventajas de las matrices homogéneas, son todas estas posibles aplicaciones que se pueden generar, ya que podemos representar ya sea la posición, la orientación, ya si rotó, rotó y se trasladó, ¿ya? O se trasladó y rotó, pero ahí vamos a abordarlo puntualmente. Entonces, las matrices de transformación homogénea me entregan mucha información. ¿Ya? No son solamente números. Yo no me quedo en el número, eso quiero que entiendan, o ya lo están percibiendo. Ya yo no me quedo en el número como tal, sino que a mí lo que me interesa es que ustedes sepan qué significa ese número. Yo les voy a hacer explicar aquí ese resultado. No me basta con que le impriman una matriz. Yo quiero que ustedes me lo expliquen. ¿Ya? Así que esta es mi evaluación, ese es mi enfoque. A mí no me interesa que me impriman a pantalla de lo que me generó mal. No, si usted no me lo explica bien, aunque lo tenga bien, está mal. Yo solo en mi informe. Bien, vamos a hacer aquí. ¿Ya? Pero vale. Sin contar nada. ¿Ya? Bueno, como señala acá, la traslación y la rotación son transformaciones que se realizan en relación a un sistema de referencia. Eso es todo lo que estamos. Ya solamente estamos conociendo un sistema origen y un sistema modo. Y cómo este se está moviendo o trasladando. Para lo que hemos aplicado, ya, evidentemente las fórmulas se están utilizando para este orden. En el orden tenemos que ser cuidadosos. ¿Ya? Cuando hablamos de rotación seguida de traslación, la fórmula es lo que hemos visto. Cuando el enunciado dice, ¿ya? Un sistema ha sido rotado, posteriormente trasladado, la fórmula acá, las que ya conocen. Más de lo mismo, ya para no... La misma representación, ya un sistema ha sido girado alrededor, un vector P ha sido ya trasladado. Con respecto a un sistema de origen, calcular las coordenadas, si desde el plano móvil está en esta posición. Mismo ejemplo, misma forma de solucionarlo, ya aplicamos las matrices, multiplicamos y me dice que el vector R está en el punto 5, 7, 5 y 9, 9. No ha cambiado. El enunciado es el mismo. La resolución es la misma, solamente que ahora giro en X. Ya anteriormente giro en Z, actualmente observo eso. Pero, cuando hablamos de traslación y luego rotación, la forma
Ya, la fórmula cambia completamente cuando el enunciado me dice que el sistema ha sido trasladado y luego lo volteé. Porque no es lo mismo que yo, voy a empezar así, rote y me traslade, ¿cierto? ¿Cierto? Que ahora yo diga, me traslado y ahora roto. Es completamente. Y es el único ejemplo que puedo dar bien. Entonces la fórmula va a cambiar. La fórmula también la tienen, la vamos a ver en mala, ¿ya? Pero lo que me va a explicar es exactamente lo mismo. La posición del vector R con respecto al origen, eso no va a cambiar nunca, ¿ya? Solamente ojo con el enunciado. ¿Ya? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 columnas. Fíjense, están iguales. La única diferencia es que acá es un poquito más grande. Aquí es una suma. O una recta, dependiendo de lo que diga la fórmula. Ya, entonces tenemos en algunas columnas, creo que en la cuarta, ya tenemos enunciados de sumas o restas. ¿Ya? No vamos a explicar de dónde vienen estas fórmulas porque son muy groseras. Me parece. ¿Ya? Pero simplemente el enunciado va a cambiar qué fórmula voy a utilizar. ¿Ya? Dado de que, por ejemplo, el enunciado da algo así. Si tengo un sistema móvil, el cual ha sido trasladado, comienza y no. No hay ninguna. No hay para qué hacer tantas liquiñuelas, no hay que ser tan malvado. Y con respecto al origen, ha sido girado 20 grados. O sea, lo está diciendo. Se trasladó y luego giró. La fórmula, el profe ya me la dijo, porque tengo que solamente identificar en torno a qué eje ha sido rotado. El eje Y. ¿Y qué me pide? Lo mismo de siempre, me está pidiendo calcular las coordenadas del vector R desde el origen. Sí, en el sistema móvil tiene la vista o perspectiva de 3, 5 y menos 1. Más de lo mismo. Entonces, planteamos la fórmula, un poco de zoom. Planteamos la fórmula con rotación en Y. Tenemos los valores de beta, ya 20 grados cada uno, ya tenemos los valores de desplazamiento, ya sí, tenemos PDX, PDY, PZ, sí, tenemos todo eso, ya. ¿Cómo sabemos cuáles son? ¿Ya? Podemos identificar aquí claramente el valor de PDX, PY y PZ. ¿Ya? Ahí está la punta, ahí está la información. Simplemente se reemplazan en la. ¡Uy! Se reemplazan en la puerta. La puerta. Se reemplazan en la fórmula y después de que lo reemplazamos, podemos ver que el cálculo rápido me daría esto, ¿cierto? Y lo multiplicamos con el vector R en el plano móvil, con la información de ese vector. Si lo multiplicamos, me está diciendo que el vector R desde el origen está listo en las coordenadas 8,97, 3 y 4,19. Justamente lo que hemos visto, pero observando que ahora el planteamiento no fue rotación y traslación, sino que el planteamiento dijo se desplaza o se traslada y luego rota. Consulta con él. Lo pongo lento, primera etapa, muchas gracias. ¿Ya? No, crean nada. Ojalá. Vamos bien, ¿ya? Bueno, vamos a tener una pequeña ventana, ¿ya? Para lo que viene a continuación. Vienen cosas